Por eso lo habitual es que la sumisión sea la semilla de la rebeldía. Lo voy a decir con otras palabras. Es muy común ver que una generación sumisa engendre una generación rebelde, porque terminan siendo dos caras de la misma moneda aunque uno no lo advierte. Y cierro la reflexión con la siguiente idea. En la sumisión a todo decimos que sí. En la rebeldía a todo o a casi todo decimos que no. La sumisión decimos que sí ciegamente. Con la rebeldía decimos que no ciegamente. Con la libertad sabemos decir que sí o que no y de forma lúcida. La diferencia es abismal si siguen ahondando. Y esto da pie a la siguiente paradoja, y es la siguiente. Hasta que no aprendimos a decir no, no sabremos decir sí. Hasta que nos hayamos aprendido a decir que no, tampoco sabremos decir sí. ¿Es claro esto o amplío? Amplío. Brevemente. Si nosotros no tenemos habilitado la posibilidad de decir que no, el sí que vamos a brindar no es un verdadero sí. Solo cuando le damos cabida a la posibilidad de decir que no, el sí que daremos será auténtico. Y cuando un sí es afirmativo y constructivo, porque, perdón, no lo aclaré, hay síes que son afirmativos y constructivos y otros síes que son negativos y dañinos. No todo sí es una afirmación. De la misma manera, no todo no es una negación. Hay noes que son afirmativos y constructivos y otros noes que son negativos y dañinos. Un sí es afirmativo cuando el sí que brindamos es producto de nuestra convicción, adherimos a eso, estamos de acuerdo y convalidamos con nuestro sí aquello con lo que coincidimos. Cuando decimos que sí de manera cobarde, en la que con ese sí enmascaramos el no que quisiéramos dar y no nos animamos, por miedo, por culpa, por temor a dañar a otros o por prevención de no sentir culpa que alguien se pueda sentir mal con nosotros, etcétera, etcétera, este no es un verdadero sí, es un sí ficticio. Sí, Eduardo. Sí, gracias. No puedo evitar la asociación que me viene, es que evidentemente entonces cuando una persona es capaz de decirte de frente lo que está mal y que ve mal en vos, pero lo hace con la mejor intención, aunque a lo mejor suene agresivo o que te pueda doler, él se despoja de eso y te la canta de frente, también es bueno para cuando él te estimula y te dice que algo está bien, porque entonces vos sabés que Por esa supuesto, persona... Ya. exactamente, totalmente de acuerdo, porque si no, lo que tiene forma de elogio, si siempre elogia, mucho de ese aparente elogio en realidad es adulación. Y la adulación es un acto de hipocresía. Edulcorará nuestros oídos, pero no es ficticio, no es verdad. ¿Sí? Y cierro la idea con, de la misma manera, hay noes que son afirmativos y constructivos como otros que son dañinos y negativos. Empiezo por estos últimos. Si el no que damos es producto del miedo, es producto de la culpa, es producto o está teñido de ira, o es un acto vindicativo, estos noes serán enfermizos y dañinos. Pero si el no que damos es producto de nuestra convicción, está dado con firmeza, en paz, y hasta si pudiera, con cariño, como lo planteó recién Eduardo, este no es constructivo y es afirmativo. Y marca un límite que nos ayuda a todos. Y hay otro detalle más, y esto es un desvío, es otra especie de paradoja. ¿Cuántas veces nos han negado a nosotros diciéndonos que no? O lo reformulo. Cuando alguien nos dice que no, ¿nos está negando? La respuesta Nos es puede no. estar también forzando a que hagamos realmente cuando estamos convencidos que el no que nos están diciendo
no corresponde. Claro. Nos están obligando a respondernos por nosotros mismos y a hacer lo que corresponde. Sí. He recibido muchos no en mi vida y aprendí que el único no es el que no alcanzo, porque de los no saqué muchos sí. Gracias. Me parece, no, al contrario, agradecido por este aporte y además, no solamente coincido, sino me parece, lo subrayo, lo destaco. Pero hay otro matiz que era a donde los estaba invitando a llegar cuando les formulé esta pregunta. Y es la siguiente. No estamos siendo nosotros negados cuando recibimos un no. Cuando les formulé al principio, si en lugar de hacer una exposición, hacer un intercambio, ustedes me podían, yo tengo que tener habilitado dos posibilidades, que ustedes me digan que sí o que me digan que no. ¿Correcto? Bien. Lo que quiero esencialmente remarcar es que cuando recibimos un no, fue a nuestra propuesta, a nuestro pedido, al favor que formulamos, pero no es un no a nuestra persona. El no niega el pedido que hemos hecho, no niega a nuestra persona. Esto que si lo mira de otra manera, desde otro punto de vista, es una obviedad, en nuestra cultura no lo sentimos así. Y nos sentimos rechazados y nos dicen que no, y tenemos enormes conflictos para decirle que no a alguien, porque estamos dando por sentado como si estuviéramos rechazando a esa persona al decirle que no. Cuando el no se limita simplemente a eso que se nos pidió, y que además puede ser un no en este momento. Y como remarcó muy bien Roberto, muchos noes son necesarios y constructivos. Un padre permisivo que a todo lo que les plantea el hijo les dice que sí, está haciendo un daño enorme. No lo está ayudando al hijo. ¿O no es cierto? Claro. Bien. Y lo que sería bueno es reinstalar algo que ha quedado parcialmente perdido en nuestra cultura, que es la noción de autoridad, no de autoritarismo, que por supuesto es nocivo el autoritarismo, pero la autoridad es un bien extraordinario, de que no recapacitamos adecuadamente el valor que tiene. Bien, pero esto es un desvío. ¿Puedo pasar a la siguiente paradoja? A menos que quieran aportarnos algo. A ver si están de acuerdo. Vivir solo el presente es malgastar la vida. ¿Coinciden o están en desacuerdo? Si no, vamos a hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es el más importante de los tiempos humanos? Me refiero, entre el pasado, el presente y el futuro, ¿cuál es el más importante? Si no, los invito a hacerlo de otra manera. Los que consideren el presente, como está señalando Roberto, que levanten la mano. Levanten la mano los que consideran que el presente es el tiempo más importante. Muy bien. Pero hay muchos que tienen las pantallas apagadas. El momento actual es el más importante. No Sí, por eso. No, por eso es el presente. Por eso dije como dijo Roberto. Está bien. Muy bien. ¿Quién considera Sí, que es el porque, pasado? una Sí. pregunta. Si al presente lo tomamos como el resultado de la sumatoria de todo nuestro pasado, ahí estamos en un problema para decidir la respuesta que vos nos pides. Sí. Y obviamente, si estamos en un encuentro paradójico, no puedo no hacerle preguntas con trampas. Puede ser también un anticipo del futuro, del presente. Por supuesto, de hecho lo es. Sí, Adolfo. ¿El presente no es un límite entre el pasado y el futuro? Sí, ¿Existe el presente? Sí, lo que pasa es que ahí además tenemos que ver otro aspecto de la temporalidad, que es lo que se denomina tiempo externo y el tiempo interno. Si valoramos solamente el tiempo externo, el pasado ya fue. El presente es tan fugaz y efímero que es inasible.
y el futuro es lo que no es. Entonces la conclusión a la que habría que arribar es que el tiempo no existe. Porque uno ya fue, el otro es, pero no es al mismo tiempo, porque es inacible. ¿Sí? Y el futuro no está, bueno, pero no sucede así con el tiempo interno. En la internalización del tiempo, en el tiempo vital o en la vitalización del tiempo, no sucede así. En todos los procesos vitales, y el ser humano es la cúspide de ellos, el pasado no es lo que fue, es lo que sigue atesorado. El presente no es un instante que se graficaría como haría el astrónomo con un punto. El presente es una línea que abarca aspectos ya estrictamente del pasado respecto al tiempo externo y aspectos del futuro respecto al tiempo externo. Por eso es una línea. Lo que han vivido ayer no forma parte de nuestro presente de hoy, no está presente en ustedes hoy, sobre todo si fue algo impactante, que los conmovió, y si sucedió la semana pasada, sigue presente hoy. Mis recuerdos forman parte del presente, mis recuerdos del pasado. Por supuesto. Por eso, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué pierna es más importante para caminar? ¿Qué me responderían? No me dirían la izquierda o la derecha, dirían las dos, más allá que necesitamos el cerebro para caminar, como señala Roberto. Bien, respecto a la temporalidad pasa lo mismo. Los tres tiempos son imprescindibles. Es esencial el pasado, es esencial el presente y es esencial el futuro. Desde ahí, el cuestionamiento que tiene el enunciado de la frase que les formulé o que les propuse es: vivir solo el presente es malgastar la vida. No es malgastar la vida vivir el presente. Vivir solo el presente. El detalle está en el adverbio. ¿Sí? Bien, si solamente vivimos el presente, primero voy a reformular esto. Abro el paréntesis. ¿Qué implica vivir el presente? Estar consustanciados con el aquí y ahora. ¿Sí? Es estar inmersos en la circunstancia. Es estar concentrados en lo que nos está ocupando. ¿Sí? En este momento estamos fundamentalmente concentrados en este presente, ¿no? Ustedes están atentos a lo que estoy diciendo, aunque evocarán otras cosas con su memoria, y yo estoy atento a las evoluciones que ustedes me van formulando, y juntos estamos construyendo este encuentro. Bien, o sea, es buenísimo vivir el presente, no hay objeción a esto, e inclusive con la formulación latina del carpe diem, que la traducción literal es cosecha el día. No solamente aprovecha el día, sino coséchalo. Pero hay un detalle que es el siguiente. Vivir solo el presente. Y omití un detalle dentro de vivir el presente, que es el contacto con nuestros sentidos y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Es en el presente que se despliegan nuestros sentidos y es en el presente en que tenemos fundamentalmente conexión con nuestra propia corporalidad. Pero si solamente viviéramos el presente y toda nuestra vida fuera así, no habría diferencia con el vivir animal. El vivir animal es un presente continuo. El vivir humano no es así. En italiano, godi l'attimo fuggente. Goza el momento que escapa. Sí, el presente. Sí. Goza el presente. Bienvenido, muchas gracias. Entonces lo que quería decir es esto. Voy a hacerles otra analogía. ¿Ustedes cuando manejan no tienen en cuenta el espejo? Y sí, sería necio conducir un automóvil sin tener en cuenta el espejo. ¿Y para qué es eso? Para ver lo que viene de atrás. Si solamente viviéramos el presente y ignoráramos el pasado, no sacaríamos provecho de las lecciones del pasado, no aprovecharíamos toda la experiencia que está grabada en la memoria ni en todos los tesoros que el pasado tiene aquilatados. Y el pasado humano no es algo que está perdido, es algo que está guardado, está conservado, está atesorado.
el futuro es esencial para el despliegue de nuestra vida. Vivir solo el presente es un signo de inmadurez. Solo el que tiene la madurez suficiente es capaz de hacer esto, postergar un placer inmediato por un bien en el futuro. La persona inmadura elige el placer inmediato y relega el bien del futuro. Como ustedes pueden advertir, en nuestro país somos gente muy madura, ¿no? Bien, dejando de lado la ironía, si solamente viviéramos el presente, estaríamos renunciando a los tesoros del pasado, la experiencia y la memoria, y estaríamos renunciando a los proyectos, a los sueños y a las intenciones que aspiramos a desarrollar. Y lo que les quiero proponer es la integración armónica de estos tres tiempos. No le estoy dando más valor al pasado ni al futuro que respecto al presente. Para mí tienen los tres la misma valía. No sé si oyeron hablar de Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un neurólogo, falleció hace pocos años atrás, británico, y en cierta oportunidad le preguntaron, ¿cómo definiría usted al ser humano sano? Y sano desde el punto de vista mental. Y miren qué fantástica la respuesta que él dio. Aquel que es capaz de narrar su historia, que sabe de dónde proviene, que sabe dónde está parado y hacia dónde se dirige. Toda decisión se toma en el presente, sí o sí. Pero toda decisión humana tiene que tener dos requisitos ineludibles. Tiene que tener un fundamento y un sentido, un porqué y un para qué. El porqué está enraizado en el pasado y el para qué se proyecta hacia el porvenir. Una vez le escuché a un economista decir algo que me pareció fantástico, pero que es extendible a todos los órdenes, no solamente el económico. Y él dijo esto: en economía se puede tomar cualquier decisión, cualquiera. Lo que no se pueden evitar son las consecuencias. Y les pregunto, ¿cuándo es conveniente medir una consecuencia? ¿Antes de tomar la decisión o después de haberla tomado? ¿Qué sería lo prudente o sensato? Antes. Bien. Entonces, si queremos decidir bien, tenemos que entender cuál es el fundamento y para qué es esa decisión, ¿o no? Y esto implica expandirnos a los tres tiempos. Bien, cierro aquí esta paradoja, ¿les parece? ¿O quieren aportar algo? ¿Paso a la siguiente? ¿Sí? Estoy en un grupo que casi es temerario lo que voy a decir ahora. Es irracional confiar solo en la razón. ¿Están de acuerdo? Victorio está dudando si decir que sí o que no. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir la pregunta, la Sí. paradoja? En realidad, en este caso no fue una pregunta, sino formulé directamente la paradoja. Y la paradoja es la siguiente. Es irracional confiar solo en la razón. ¿Están de acuerdo o no? Ahí la trampa está en el solo. Exactamente. Claro. Ya me están captando y ya se están dando cuenta. Ya no sorprendo tanto y me alegro que sea así. No, además dejaríamos afuera los sentimientos, las percepciones, las experiencias. Entonces, había un dicho, no sé quién lo dijo, pero dice, tiene el corazón razones que la razón no comprende. Sí. Y entonces, este dicho como que resume un poquito esto de decir, todo lo otro que conforma el hoy o el presente o la razón, tiene que nutrirse con lo que es ser humano. Ok. Lo que planteó muy bien Angélica, el que sostuvo mejor dicho, el que popularizó esta frase,
el corazón tiene razones que la razón no entiende, es Pascal. Pero la frase en realidad es anterior a Gracias. Pascal. Es anterior a Pascal. Pero es el que la popularizó y la hizo llegar a nuestros días. Hay una Gracias, frase, entonces. al contrario a vos, Angélica, y la idea es la siguiente. Hay una frase genial de Mark Twain. Él decía esto: el que tiene como única herramienta un martillo, trata todas las cosas como si fuesen un clavo. La razón es un instrumento maravilloso. No hay objeción al valor, la utilidad que la razón nos brinda, ¿sí? Y sería tan absurdo confiar solo en la razón como desdeñar la razón. Por eso, como señaló Adolfo, el detalle está en el solo. Si solamente utilizamos la razón, y es lo que estaba proponiendo Angélica, estaríamos dejando de lado un montón de otros instrumentos que son valiosísimos, tantos como la razón. Es más, hay algunas funciones que son irracionales, pero que son de un valor superlativo. Hoy mencioné una, que es la intuición. La imaginación es irracional de alguna manera. La fe, la esperanza son irracionales, pero no son carentes de valor. No solamente esto, sino que además me animaría a decir lo siguiente. Todas estas funciones que les acabo de decir, la intuición, la fe, la esperanza, la capacidad de imaginación, son irracionales, pero son suprarracionales. En general cometemos el error también de confundir irracional como sinónimo de infrarracional. Ciertamente hay muchas cualidades que son irracionales y son también infrarracionales. Por ejemplo, el fanatismo, por ejemplo, la superstición, por ejemplo, la psicosis. Pero no todo lo que es irracional es infrarracional, como las cualidades que les mencioné antes. Hay un libro que les recomendaría leer que me pareció fantástico, que se llama Fides Ratio, que es una encíclica, y la escribió Juan Pablo II, y lo que propone en esta encíclica Juan Pablo II es poder hermanar dos funciones que estuvieron a lo largo de la historia lamentablemente divorciadas, que son la fe y la razón. Y por este divorcio entre la fe y la razón estuvieron separadas también la ciencia y la religión. Y lo que propone, lo que invita en este texto Juan Pablo II es, la sintetiza con esta idea. La fe avisora el fenómeno y la razón lo demuestra o lo confirma. Y esa integración nos permitiría ser mucho mejor como humanos y desplegar mucho mejor nuestras funciones y cualidades. Asociada con la razón hay otra paradoja que es la siguiente. Es irracional pretender tener siempre razón. ¿Están de acuerdo? Porque es un signo de irracionalidad la exigencia o autoexigencia o la exigencia de los demás de pretender que uno siempre sea el dueño de la verdad. Y miren qué fantástica esta idea que da Unamuno. Estaba pensando en el escritor español, no me acordaba el apellido. Miguel de Unamuno. El triunfo supremo de la razón es poner en duda su propia validez. Y me parece fantástica esta síntesis de Unamuno, porque está invitándonos a explorar territorios que están más allá de la razón y que pueden ser de enorme validez. ¿Sí? Pero por favor, que quede claro, no estoy en desacuerdo con la validez y la valía que la razón nos brinda y el valor que tiene. ¿Sí? Sino, tratar de armonizarlo en este contexto. ¿Puedo pasar a la siguiente paradoja? La siguiente es, hay realidades en las que hay que mentir para decir la verdad. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser alguna de esas realidades? Hay que mentir para decir la verdad.
No se me ocurre nada. O sea, no me creen. No entiendo. No llego. Miren, es muy simple y convivimos con ella permanentemente. Esto que les acabo de decir es una idea de Aristóteles. Y Aristóteles decía esto: el arte es una manera de mentir para decir la verdad. Fundamentalmente el arte es esas realidades en la cual se miente para expresar una verdad. A ver, no lo dejé abierto. Pero antes les voy dando, ¿ubican al humorista Liniers? Bien, Liniers dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que uno de sus personajes es Macanudo? Y dentro de esta historieta Macanudo hay un personaje muy entrañable que es Enriqueta. Y esta niña, que le encanta leer, jugando con su gato que cobra vida, que es un gato de peluche, y le dice: de todas las mentiras, la que más me apasiona es la literatura. Cuando ustedes leen una novela, ¿no saben acaso que lo que están leyendo es una ficción y por lo tanto una mentira? Sí, lo sabemos. ¿Sí? Sin embargo, con esa ficción, con esa mentira, se están expresando un montón de verdades más profundas, ¿o no es cierto? Una vez le escuché decir a Jorge Fernández Díaz, ubican al periodista y escritor, que él ha utilizado sus ficciones para poder decir ciertas verdades que sabía que eran ciertas, pero que no las podía divulgar o no las podía demostrar, y entonces utilizaba esas ficciones para poder decir al público lo que sabía y no podía compartir en una nota periodística. ¿No tiene el mismo tenor? Y hay un libro que se llama Una estética del arte, la autora es Marta Satongi, y miren lo que dice. El arte no puede tener como objetivo la descripción, uno a uno, de algo que ya existe, porque eso sería naturalismo y no arte. La paradoja de Georgias nos explica con elocuencia esta idea. La tragedia es un engaño y sus espectadores engañados, pero el escritor de la tragedia que engaña es más honesto que quien no engaña, y el espectador engañado será más sabio que aquel que no fue engañado. Y dígame si no es cierto esto. ¿Sí? Y bueno, sigue, pero miren, además, amplío un poquito más. En cuanto al arte, a mí no me interesa la verdad anatómica de la cara. Si me interesara esto, me miro en el espejo o busco un libro de anatomía. Demando al arte que ofrezca un conocimiento nuevo, más profundo, que sin su creación no alcanzo a ver. En la obra Mujer llorando de Picasso, un ojo está más arriba que el otro, ni la boca, ni la nariz, ni nada está allí donde debe estar, según lo que son las descripciones anatómicas. Pero la verdad de esta obra pasa por otro hecho. El dolor, el sufrimiento deforma el cuerpo, lo descompone. El sistema somático responde a las llamadas del sistema psíquico. No se puede llorar y quedarse compuesto. Eso solo puede suceder en las películas de Hollywood. ¿O no? Bien. Si el arte no efectúa esta mentira, esta deformación, no cumple su categoría. Así que hay realidades en las que hay que mentir para poder expresar verdades más profundas. ¿Sí? Ileana Bodoc, una gran escritora argentina que falleció hace poco tiempo atrás, y Ileana Bodoc les iba a decir, dice esto que es muy interesante, y es que la literatura hace amable a la mentira.
la abuena. ¿Sí? Bien. Así que este sería uno de los puntos en los que podemos mentir para decir la verdad. ¿Sí? Bien, paso al siguiente criterio, o a la siguiente paradoja. Y vamos por la número 11, así que posiblemente quede alguna sin, o darle los títulos nada más, sin desplegar. Para cosechar certezas hay que cultivar la duda. ¿Están de acuerdo? Claro, Sí. claro. Bien, Hay que buscar la verdad. sí. Y ser Por buscadores de eso. verdad es de una gran valía, obviamente. Veo que tengo algún problema que no sé cuál es, también con mi cámara, pero vamos a ver. Está saliendo con el audio como Gabriel Castela. ¿Está Sí, ahí correcto? está. Ahí Ahora. volví. Ahí pude volver. Ahí volviste, sí, sí. Sí. Ahora me siento otra vez yo. Antes me sentía como un fantasma. Retomo. Para cosechar certezas es imprescindible la duda. La certeza se define como aquella verdad sin cuestionamientos, ¿no? En la que no hay cabida a la duda. Pero para poder arribar a ella fue imprescindible la duda. ¿Sí? Borges, que lo citó Adolfo minutos atrás, decía que la duda es uno de los signos de la inteligencia. La palabra duda viene de dubio, que en latín está asociado y persiste en castellano con el término doble. También está asociado con dúo, porque la duda implica la suspensión del juicio frente a las dos o más alternativas que se nos presentan y desplegar la capacidad de discernimiento para poder optar dentro de esas alternativas. Si prestaron atención a lo que dije, hay una letra de nuestro alfabeto que simboliza la duda. Y ya les anticipo, no es la X, que seguramente es la primera que pensaron, sobre todo los que provienen del área de la ingeniería. ¿Cuál es esa letra? ¿Será la O? No, tampoco es la O. La H. Nos quedan 27 posibilidades. La H. No, ahora que dijeron la H, perdón, voy a hacer una digresión. ¿Cómo se escribe ayer? ¿Con H o sin H? Sin H. Sin H. ¿Y hoy? Con H. Con H. ¿Vieron cómo cambian las cosas de un día para otro? Bueno, por la duda no lo repitan el chiste. Bien, esa letra, ¿saben cuál es? La letra es la Y. Te iba a decir. Y hubiera estado en lo cierto. Porque miren el diseño, es un camino, un sendero que de repente se bifurca en dos, que tienen direcciones distintas, pero que tienen la misma longitud, el mismo ancho. Y la duda está simbolizada por ese punto en el que uno debe detenerse, por ese único sendero que estaba transitando, debe detenerse, para sopesar, es decir, pasar el tamiz, para evaluar cuál de estas dos alternativas es la que conviene tomar. Así que la duda es imprescindible para adquirir certezas. Lo que no es buena es la combinación de la duda con el miedo, porque el resultado final es la parálisis de nuestro ser. La duda incrementa el miedo incrementa la duda, y no salimos de este círculo vicioso. Peor aún, no es un círculo vicioso, me corrijo, es una espiral descendente. Y si ampliamos un poquito más, hay una combinación que parece increíble, pero la fe es la combinación de la convicción con la duda. En un acto genuino de fe hay cabida para la duda. Cuando no hay cabida para la duda, lo que se instala es el fanatismo. ¿Sí? ¿Podría hacer una pequeña digresión ahí? Por supuesto. Yo trabajaba en un lugar donde había un cuadrito. Cuando yo entraba a la secretaría veía un cuadrito
de Confucio que decía, no te alarmes de tu duda, esa duda ya es la fe. Y yo se lo dije a Augusto y estuvimos buscando dónde estaba eso, que por supuesto era con un gráfico, con una figura y demás. Yo digo, mirá, no te puedo decir si Confucio lo dijo o no, porque estuvimos buscando y no había forma. Pero era tan grande para mí esa frase que simbolizaba todo. Mirá vos qué relación con lo que estás diciendo, ¿no? Me parece fantástico, muy buena la digresión. Bienvenida. Perdón, ¿eh? No, al contrario, agradecidos. Paso a la siguiente paradoja, dado que nos va quedando cada vez menos tiempo. Todo defecto es una virtud en potencia. ¿Coinciden? ¿Podés repetir, por favor, Gabriel? Sí, cómo no. Todo defecto es una virtud en potencia. Estoy pensando en defectos de nuestro ser o de nuestra personalidad, etc. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente paradoja, no hace falta ampliarla, ¿o sí? Ampliamos un poquito, lo más breve posible. Aristóteles decía algo muy sabio, y es que la virtud estaba en el centro, y en los extremos estaban los vicios. Pero estar en el centro de algunas cualidades es una cuestión de grados, ¿no? Entre lo frío y lo caliente, el centro sería el tibio, es una cuestión de grados, ¿o no? Hay otra idea que me parece mejor todavía, y para lo que quiero transmitir, que es, ¿recuerdan la respuesta de Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo hacía para hacer estatuas tan perfectas? Y su respuesta Sacaba es lo que genial. sobraba. Exactamente, exactamente. Y si ampliamos un poquito más, lo que respondió Miguel Ángel fue esto: mi arte consiste en la contemplación. Cuando estoy delante de un bloque de mármol, sé que dentro de él hay una estatua escondida. Entonces dedico todo el tiempo que sea necesario a contemplarlo, a observarlo, hasta que puedo develar la estatua oculta. Una vez que pude hallarla, simplemente quito lo que está de más, es decir, quita lo que sobra. Traducido en otro término, es hacer patente lo latente. ¿Sí? Y si ustedes lo miran, se entronca con lo primero que mencionamos hoy respecto a la verdad que decían los griegos, o el concepto de verdad que tenían los griegos, y es que la verdad era un descubrimiento, era hacer patente lo que estaba oculto. Bien, en este símil, el defecto es como el bloque en mármol en bruto, y la virtud, la estatua que está oculta en su interioridad. Si somos capaces de pulir el defecto, le daremos lustre o le daremos luz a la virtud oculta. Pero si tratamos de destruir el defecto, que es lo habitual en nuestra conducta, o en nuestra manera de proceder, estaremos perdiéndonos la virtud que ese defecto ocultaba. Y ahora no lo voy a hacer tan abstracto. Mi esposa es muy tosuda. Y ella dice que es al revés. El tosudo soy yo. Y yo digo, no, yo soy tesonero. Y ella me dice, no, la tesonera soy yo. ¿No estamos hablando de las mismas cualidades en realidad? No hay duda que la tosudez es un defecto, pero tampoco hay duda que el tesón, la perseverancia, es una virtud. Y la cualidad es la misma. ¿Qué es la tosudez sino una perseverancia innecesaria? Pero es perseverancia al fin, ¿o no? ¿Y qué es el tesón sino la capacidad de persistir de modo adecuado, cuando tiene sentido hacerlo? Pero entre la tosudez y el tesón es una cuestión de grados, pero la naturaleza es la misma.
¿Que alguien sea flexible no es una virtud? Sí, pero que alguien sea tan blando que no sea capaz de sostenerse es un defecto. Y es una cuestión de grados. Que alguien caiga en la rigidez es un defecto, pero que tenga firmeza es una virtud. Y la cualidad es la misma. ¿Cuál es ya que por la paradoja que vimos antes, cuál puede ser la virtud del defecto de mentir habitualmente? ¿Qué virtud puede tener aquel que es capaz de mentir todo el tiempo? Y tratar de encontrar la verdad. Sí, pero hay otra que... Imaginación. Exactamente, la imaginación. Todo aquel que miente recurre sí o sí a la imaginación, además de confiar en su memoria, ¿no? Pero mentir exige desarrollar la creatividad y la imaginación. Ojalá todos los que son grandes mentirosos lo sublimen haciéndose artistas. Pueden ser actores, en forma de escritores, etc. ¿Sí? Miguel, tenés la mano levantada. Sí, perdón, me quedé enganchado con la tosudez y la tesonería, digamos. Sí. ¿No son dos caras de una misma moneda? Por eso, y no hay, sí. Y no hay ahí una percepción o una interpretación de cada una de las partes en su visión. Puede ser que sí, pero también hay aspectos en donde la realidad nos muestra que si excedimos en esa perseverancia, ese exceso pasó a ser un defecto. Como también hubiera sido un defecto una debilidad o una carencia de esa cualidad. La proporción justa sería la virtud. Por eso, vuelvo a lo que planteaba Aristóteles, la virtud está en el medio, y en los extremos, por carencia o por exceso, están los vicios que serían equivalentes a los defectos. ¿Sí? Bien. ¿Pasamos a la siguiente paradoja? El conocimiento incrementa la ignorancia. ¿Están de acuerdo? Genial, buenísimo. Solo sé que no sé nada. Sí. Esa es la famosa expresión de Sócrates. Pero además para decir eso había que saber mucho, ¿no? Dicen que hay 3 círculos los chinos, que uno del primer círculo, el más chico, es lo que yo sé. El segundo círculo es lo que yo conozco que existe, pero no lo sé tan claramente o no lo puedo explicar. El tercer círculo es el círculo de lo que no conozco, que es el más grande de todos. Exactamente. Dicen que la persona inteligente avanza sobre el segundo círculo, que es lo que conoce, para llegar al tercer círculo y aprender lo que desconoce totalmente. Sí, me parece magistral lo que acabas de decir. Hermoso. Pero aparte, con el conocimiento se acrecientan las dudas, porque si yo voy subiendo una montaña, y cuando estoy arriba del todo veo cosas que ni supuse que podía ver de abajo, ¿no? Exactamente. La Rochefoucauld decía esto, que hay 3 tipos de ignorancia. No saber lo que debiera saberse, que se acerca al tercer ciclo que mencionó Miguel. Saber mal lo que debiera saberse bien. Y agrega una tercera ignorancia que es saber lo que no debiera saberse. Y eso lo equipara a ignorancia. Pero cuando le formulo esta paradoja, que el conocimiento implica aumentar la ignorancia, que el incremento del conocimiento aumenta la ignorancia, lo hago pensando en otro tipo de ignorancias distintas a las que mencionó La Rochefoucauld. Piensen en esto. Si todo el conocimiento de la humanidad que había en la época de Cristo fuera el equivalente a una unidad, ¿saben cuánto tardó en duplicarse
ese conocimiento total que tenía la humanidad en aquel entonces? Alrededor de 1 milenio. Es decir, tenemos que situarnos en la Edad Media ya, para que la humanidad haya podido duplicar el conocimiento total de aquel periodo que cité primero. La siguiente duplicación fue alrededor de 1600. O sea que ya se redujo en 4 siglos lo que había demorado la primera duplicación. La siguiente duplicación fue alrededor de 1800. La siguiente, ya estamos por 1800 y pico, 1900. No sé, se va cortando cada vez más. En la actualidad se estima que el conocimiento total que hay en la humanidad se está duplicando cada 3 años. Les voy a dar otro dato que es alarmante, sobre todo para los que ejercemos mi profesión. Se estimaba que en la década del 50, o sea, ubiquémonos 50 años atrás, un médico debía dedicar 25 horas diarias para poder estar actualizado. ¿Escucharon lo que dije? 25 horas por día solamente de lectura para estar al día. No explicaban ahí cómo se podía llegar a hacer eso, ¿no? En este momento, no lo sé con exactitud, pero es posible que con la cantidad de nuevos conocimientos en un área que se pasa todo el tiempo investigando y que surgen nuevos conocimientos, quizás sean necesarias 100 horas diarias para poder estar al día. Ni siquiera podremos actualizarnos con los abstracts, no con los trabajos, sino con los abstracts de los trabajos. Bien, conclusión, todos los médicos estamos desactualizados e imposibilitados de actualizarnos, por lo menos en todo lo que corresponde al saber médico. Ni siquiera en el área específica de nuestra especialidad podemos llegar a saber todo. Y acá surge, me acabo de acordar una reflexión hermosísima. ¿Se acuerdan de Piolín de Macramé? Enseguida voy, Luis. ¿Recuerdan? Piolín de Macramé era el seudónimo de Escardó, de Florencio Escardó. Y como Piolín de Macramé decía esto, el especialista es un individuo que sabe cada vez más de cada vez menos. Al final llega a saber tanto de tan poco que llega a saber casi todo de casi nada, para ser consultado entonces por los que saben casi nada de casi todo. ¿Sí? Bien. Es tan abrumador la cantidad de conocimiento nuevo que va surgiendo que nos resulta imposible estar al tanto, al día. Por lo tanto, incrementa este caudal cada vez mayor de conocimiento la ignorancia relativa, porque sabemos que existe, pero es inaccesible. Porque aquel círculo que mencionaba Miguel es de una ignorancia que ni siquiera sabemos que eso existe. Pero acá sabemos que hay el conocimiento y resulta imposible acceder. Y hay aquí otra especie de paradoja, que es la siguiente. Yo fui formado con la idea que antes de tomar una decisión había que recabar toda la información posible. Si hoy, en el 2021, mantengo este principio, la paradoja es que no podré decidir nunca. Porque si tengo que recabar toda la información posible que hay sobre un determinado tema para tomar una decisión, me pasaré la vida indagando sobre ese tema para no decidir nunca. Entonces debe ser reformulado eso debemos, para tomar una decisión, tomar o acceder a la información mínima indispensable. Mínima, pero indispensable. ¿Sí? Porque si no, no vamos a poder decidir. Luis, te dejé mucho tiempo con la mano levantada, discúlpame.
No, no hay problema, Gabriel. De lo último dicho por vos, quisiera hacer una reflexión. Nosotros, varios de los que estamos acá, somos docentes, y justamente la paradoja en la que nos encontramos los docentes es ¿qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Porque el conocimiento es tan amplio y tan, digamos, que aumenta con un factor de multiplicación tan alto, que, bueno, creo que con mis colegas hemos llegado a la conclusión de que nosotros, que fuimos educados con menos conocimientos a disposición, tenemos una fortaleza que la tenemos que sacar adelante en la docencia, que es el criterio para buscar, el criterio para asimilar conocimientos, el criterio para combinar conocimientos, que eso yo creo que es una gran fortaleza en este momento. Yo me quedé, perdón, con la paradoja anterior, que el conocimiento incrementaba o aumenta la ignorancia. Yo creo que literalmente no está bien planteado, porque el conocimiento lo que nos aumenta el conocimiento de lo ignorado, pero no nos aumenta la ignorancia, porque justamente nos abre nuevos horizontes de conocimiento. Nada más que eso. Estoy de acuerdo contigo. Por eso lo que aclaré o pretendía hacerlo cuando formulaba la justificación es que es una ignorancia relativa y que es una ignorancia vinculada al conocimiento, llena de conocimiento, no de ignorancia en el sentido de ausencia absoluta de conocimiento, ¿sí? Y si no lo formulaba de esta manera no quedaba tan paradójica, ¿sí? Entonces, permitime esta licencia. Bien, pasamos a la siguiente paradoja. Esta paradoja en realidad no es mía, sino es de Marcelino Sareijido, que alguno de ustedes debe haber sentido nombrar, que es un médico argentino, investigador del CONICET y radicado hace muchos años en México. Y la paradoja es esta. Si una nación aspira a desarrollarse, no debería apoyar la ciencia. ¿Están de acuerdo? No, decididamente no. Entonces los invito a que lean a Marcelino Sareijido, que él les va a saber fundamentar mucho mejor que yo esto. Pero la idea es la siguiente. No hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia. Así se completa la paradoja de Sareijido. Él, siendo un científico, no es que desdeña de la ciencia, sino que al contrario, le da un valor tan alto que, y él hace esta comparación. Ustedes, cuando por ejemplo van a hacer una intervención quirúrgica, supónganse que tengan que hacer extirpar la vesícula, ¿sí? o de otro órgano. ¿Ustedes van a operarse para apoyar al cirujano? ¿O van a operarse apoyándose en el cirujano? Pues bien, lo que él plantea es que todas aquellas naciones que se esmeran en apoyar a la ciencia van a tener inevitablemente un atraso relativo. Cuando queremos resolver problemas, tratamos de consultar a los que más saben para ayudarnos a resolverlos, ¿o no es cierto? Si tengo un problema jurídico, iré a un abogado y me apoyo en el abogado para resolver esto. Si tengo un problema de salud, consultaré al médico. Si tengo un problema contable, consultaré al contador. Que entre paréntesis, me acabo de acordar, mi contador tiene en su estudio un pequeño texto que dice así: hicimos un pacto con Dios. ¿Sí? Él no se ocupa de hacer balances y yo no me ocupo de hacer milagros. ¿Sí? Y esto lo decía el contador. Bien, cierro el paréntesis. Entonces la propuesta de Sareijido es: consultemos más, apoyémonos en la ciencia para poder alcanzar un nivel cada vez mayor de desarrollo.
pero no la dejemos famélica, que es lo que hacemos cuando nos ocupamos de apoyarla. No es a la ciencia la que debemos apoyar, debemos apoyarnos en la ciencia, que es distinta a la idea. Y hay una reflexión que si ustedes lo ven saltando los niveles, que es de Gandhi. Gandhi decía esto: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Si ustedes lo observan, es el mismo principio aplicado en áreas distintas, pero es exactamente el mismo. ¿Sí? Espero que se hayan reconciliado con Sareijido y esta afirmación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Puedo pasar a la siguiente paradoja? En toda discusión siempre gana quien expone peores argumentos. ¿Están de acuerdo? No. Sí, ya sé, ustedes lo hacen para llevarme la contra. Repito la frase. En toda discusión siempre gana quien expone peores argumentos. Presten atención a lo siguiente. No estoy diciendo que el que expone peores argumentos es el que resulta victorioso en esa discusión. Digo que es él el que sale victorioso porque adquiere un punto de vista que antes no tenía. Aprende, se ve enriquecido. El que ya tenía ese punto de vista y que resultó con mejores argumentos en esa discusión, queda igual. Pero el otro, el que tenía peores argumentos, es el que sale más victorioso, porque adquirió nuevos puntos de vista mejores que los que ya tenía. Y ahora hay algo que no entiendo. ¿Por qué? Si alguien me aporta mejores puntos de vista que los que tenía, me siento frustrado. Debería estar contento. ¿O no? Si me permitió ver lo que antes no veía. O me permitió adquirir un conocimiento de algo que antes ignoraba. Y por lo tanto salí de esa discusión mucho más nutrido, mucho más enriquecido. Mucho mejor que como había entrado. No termino de entender por qué nos sentimos frustrados o nos sentimos mal cuando en realidad estamos mejores que antes. Bueno, pero somos así, muy raros los seres humanos. ¿O no? Miguel, habías levantado la mano en un momento. Perdón, no entendí. Sí, levanté la mano, pero ahora me quedé pensando en esto. En realidad, yo creo que en esta paradoja falta algo que es el caso de enfrentamiento, ¿no? Y por qué la frustración del que pierde aunque aprenda. Porque en realidad, supongamos que son dos abogados, gana el que mejores argumentos tiene y va a perder el que peores argumentos tiene. Va a aprender, pero ese caso lo perdió. Y eso puede llegar a generar una frustración y la frustración del perdedor por más que aprenda. Sí, pero si se queda solamente en la frustración, no lo convertirá en triunfo en el futuro. Si saca la lección y aprende, sí. En ese terreno habría que plantearse algo más, a partir de lo que nos estás invitando, y es, ¿se logró develar realmente la verdad? ¿Se pudo hacer justicia? ¿O fue solamente una cuestión argumentativa en la que se basó el jurado para la sentencia? Y entonces, ¿fue justo o fue injusto? Pero esto es para ampliar mucho más. ¿Sí? Bueno, también habría que recomiendo hacernos... una película para eso, perdón. ¿Puedo recomendar una película? Es sí, un claro. poquito vieja, ¿sí? Trabajaba Henry Fonda y eran dos en el patíbulo. Ajá. Donde el único... Estás hablando del siglo pasado. Sí, yo tengo memoria, lamentablemente. Me alegro. Sí. Y bueno, me acuerdo de esas cosas, pero... No, era... milenio pasado. Milenio pasado. Milenio pasado, Además, sí, sí, es verdad. Además, el milenio pasado. En realidad me siento que ya como... que he vivido mucho más de lo que he esperado. Miren, hay otro detalle
perdón Miguel, asociado con lo que dijo recién Victorio, es posible que dos mellizos nazcan en milenios distintos, nazcan respecto al parto, ¿no? Sí, totalmente. Así que se dieron cuenta, ¿no? Que es posible. Sí. Totalmente. Bien. Infrecuente, pero posible. Sí. Sí, Victoria. Sí, ya que mencionaste a Borges varias veces, Borges tenía una frase que a veces decía como que era una persona que esperaba que el otro tuviera razón. Siempre dice, más de una vez por ahí Borges ha tirado esa frase. Claro, es maravilloso porque le daba un punto de vista superador respecto a los que ya tenía. Es maravillosa esa idea. Y en este punto, no quiero extender más porque nos faltan 3 y ya son las 10 menos 90 casi. La pregunta sería también, por ejemplo, ¿para qué estudiamos? ¿Está bien estudiar para aprobar? Y la respuesta es no. Porque entonces se puede dar esta situación, que alguien, sabiendo y no apruebe, se sienta frustrado. Y alguien que apruebe sin saber, se sienta triunfante. Cuando en realidad este segundo fue un fracaso y el primero fue un logro. ¿O no es verdad? Pero eso esa distorsión surge a partir del error de la motivación con que uno se planteó determinado objetivo. El aprobar no debería ser el objetivo, sino la consecuencia del objetivo, que es aprender. ¿Sí? Y si ese objetivo primario es el aprendizaje y se logra, debería haber satisfacción, aunque no se alcance con la aprobación. ¿O no es cierto? Pero no funcionamos así en nuestra cultura. ¿Puedo avanzar a la siguiente paradoja? Nos quedan 3, aunque sea de los títulos. Corre grandes riesgos quien nunca se arriesga. ¿Coinciden? Y se dan cuenta por qué, ¿no? Si reformulamos la pregunta, ¿a qué nos arriesgamos cuando la tendencia es a no arriesgarnos? Porque además hay otra reflexión que surge a la par, que es la siguiente. No hay chances de no arriesgarnos, de no correr riesgos. Y el no arriesgarnos también implica un riesgo. A no desarrollarnos como personas, a no madurar, a no conseguir determinados objetivos, es decir, a deshumanizarnos, a no crecer, que es el gesto que está haciendo Elda, etcétera, etcétera. Y hay aquí implícita otra paradoja que es la siguiente. Pocas cosas hay más prudentes que la audacia. Lo voy a formular mejor. La audacia es hija de la prudencia. ¿Se entendió esto o no? Nosotros solemos asumir que la prudencia es sinónimo de cautela, de moderación, de mesura, de cuidado, lo cual es cierto, pero es incompleto eso. La audacia se define en realidad como la capacidad de ver la realidad como es y, observado y distinguida esta, obrar en consecuencia. Primero es necesario ver la realidad y después tomar las decisiones coherentes. Hay, brevemente, 2 aspectos. Cuando lo prudente es esperar, la cautela es la manifestación de esta prudencia. Pero si cuando lo prudente es esperar, nos arriesgamos, eso es insensato, es imprudente, y el nombre que tiene es temeridad. Es temerario arriesgarse en esa situación. Es un riesgo innecesario o insensato. Eso es temeridad. Cuando las condiciones recomiendan arriesgarnos, hacerlo es audacia y es prudente. Y no hacerlo no es cautela, es cobardía. Y la cobardía
es insensata e imprudente. ¿Sí? Si circulo a 100 km por hora en una calle de ciudad, eso es temerario. Y lo prudente sería hacerlo a 20, 30 o 40 kilómetros como máximo por hora. Si en una autopista circulo a 30 o 40 kilómetros por hora, eso es peligrosísimo. Y eso no tiene nada que ver con la cautela. Es imprudente hacer eso, es cobardía. ¿Sí? Así que cierro esta idea, esta paradoja, con una hermosa reflexión de Kierkegaard. Él decía esto: arriesgarse produce ansiedad, pero no hacerlo es perderse uno a sí mismo. El ejercicio de la libertad, el ejercicio de la vida humana, implica aprender cada vez más y mejor a correr riesgos, pero que sean sensatos, que sean prudentes. Y eso requiere coraje, es decir, audacia. Y vivir, el existir humano exige coraje. Bien, las dos últimas y terminamos. Es una tristeza no darle cabida a la tristeza. ¿También coinciden? Fantástico. Hay 4 emociones básicas: el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Estas 4 emociones son compartidas por el 100% de la humanidad. Después, por supuesto, hay más y dependerán de las culturas. La tristeza es esa emoción que se despierta en nosotros cuando sentimos que algo valioso nos está faltando, hemos perdido o no hemos alcanzado, o nos hemos frustrado. Pero siempre la tristeza nos habla de... ¿Se acuerdan que les dije al principio de todo, de este encuentro, que los sentimientos nos comunican el valor que tiene determinada experiencia para nosotros? La tristeza nos informa, nos comunica que estamos en que algo de gran valor nos está faltando. Y la tristeza es una oportunidad de oro para hacer una pausa. Nos invita a un remanso. ¿Sí? En ese río de la vida en el que uno fluye, la tristeza invita a hacer ese remanso para hacer un recogimiento interior, para sumergirnos y bucear en búsqueda de tesoros que nos ayuden a encontrar y poder llenar esa carencia que estamos padeciendo. Nunca es una huida, sino es una pausa. ¿Sí? Es ir a una fuente de un manantial para salir renovados. En una cultura que predomina el hedonismo, la tristeza goza de muy mala prensa. ¿Sí? Y es sano además tener tristeza. Lo que no es sano es la depresión, pero la depresión y la tristeza no tienen nada que ver entre sí. ¿Bien? Así que reitero la paradoja o la formulación inicial: sería una verdadera tristeza no darle cabida en nuestra vida a las tristezas que contribuyen a que crezcamos como humanos. ¿Sí? A este bucear en honduras que nos permiten después volver a la superficie renovados. Bien. Y concluyo, porque ya es una hora imprudente, hablando de prudencia como vimos recién. Es gracias a la muerte que estamos vivos. ¿Están de acuerdo? ¿Podés repetir que escuché mal? Sí, cómo no. Es gracias a la muerte que todos nosotros vivimos o estamos vivos. Yo la veo al revés, perdón. Te dije que soy frontal. Está bien. Yo creo que Ningún problema. la muerte existe en cuanto existe la vida. Cuando la vida Sí. desaparece no hay más muerte tampoco. Pero el detalle es el siguiente. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ninguna de las personas que a lo largo de toda nuestra vida hemos conocido, ni las que alcanzaremos a conocer,
habríamos tenido la posibilidad de estar vivos si no existiera la muerte. Por eso dije que gracias a la muerte es que todos nosotros estamos vivos. No es que entiendo lo que postuló Eduardo, y no es que diciendo que si primero no hubiéramos vivido o no hubiéramos adquirido vida, no podríamos morir. Pero estoy diciendo que es exactamente al revés también. Que gracias a que existe la muerte, hemos tenido la posibilidad de adquirir la vida. Que si no existiera la muerte, ninguno de nosotros hubiera accedido a llegar a la vida. Miren, y el planteo es muy simple, no tiene nada de asombroso. Si no existiera la muerte, ¿qué existiría en su lugar? La inmortalidad. ¿Cierto? Es más, así, ampliando el paréntesis, remito a que lean el cuento de Borges, El Inmortal. Porque hay otra paradoja asociada con la muerte. Y la muerte no solamente posibilita la vida, sino también la evolución. Y ahora voy al meollo, sobre todo, como lo anuncié al principio. Los griegos decían que definían a los seres humanos, o nos llamaban a nosotros los humanos, los griegos, como los mortales. A diferencia de los dioses, que eran los inmortales. ¿Sí? Bien. Si desde el origen del inicio de la humanidad la condición hubiese sido la inmortalidad, junto con esta capacidad o imposibilidad de morir, ¿qué función habría sido anulada inmediatamente o directamente no hubiera surgido porque no hubiese sido necesaria? La reproducción. Exactamente. Les comenté minutos atrás que nosotros somos más o menos, ocupamos el lugar de la generación 50.000. Pero si la humanidad desde el inicio hubiese sido inmortal, no habría capacidad reproductiva, no habría necesidad de nuevas generaciones, y por lo tanto, nosotros que estamos recién en un lugar muy relegado respecto al origen, habríamos podido estar vivos. Así que gracias a que existe la muerte, es que todos nosotros estamos vivos también, ¿o no es verdad? Sí, Adolfo. Sí, esto último, ¿lo hablas en términos de inmortalidad o de eternidad? ¿O para vos es lo mismo? No lo pensé, así que no tendría que meditarlo mucho más. Pero eternidad en realidad es falta de tiempo. Sí. Es ausencia de tiempo. No es disponer de todo el tiempo. Y la inmortalidad sería disponer de todo el tiempo posible. Así que ahí ya serían contrapuestos o no serían sinónimos uno de otro. Después hay otro detalle que tiene que ver con la evolución. Lo voy a plantear de esta manera. Cerca de mi casa hay un museo que en realidad fue una casa que perteneció a Rosas. ¿Sí? Yo vivo en la localidad de San Andrés, partido de San Martín. Y estará a 5 o 6 cuadras de mi casa. Conocía inclusive de niño esta vivienda, mejor dicho, de niño, esta casa era habitada, tenía un propietario particular. La municipalidad se lo compró y la reconvirtió en museo, y está muy bien, ¿no? Un museo histórico. Bien. Si visito cualquier ciudad del interior o cualquier lugar del exterior que espontáneamente paso por un museo así, no dudo en entrar inmediatamente. Este museo lo conocí hace 4 años o 5. ¿Por qué? Si teniéndolo tan cerca de mi casa, recién lo conocí hace 5 años. Y entré a visitarlo cuando si visito otro lugar, no dudo en entrar inmediatamente. Por la posibilidad de acceder. Exactamente, y porque sabía que lo podía hacer en cualquier momento. Cualquier momento. Si fuéramos inmortales, ¿qué importa si lo que hacemos hoy o lo que podemos hacer mañana lo hacemos el milenio que viene? O el eón que sigue. Dentro de 100.000 años. Si tenemos la eternidad, no. Todo el tiempo a nuestra disposición.
procrastinar sería una condición casi natural. Y eso atentaría contra nuestro progreso y nuestra evolución. Así que el siguiente aspecto es, lejos de quitarnos sentido a nuestra vida, la muerte lo incrementa. El tiempo es uno de nuestros bienes más escasos. Por lo tanto, vivir significa también aprovechar del mejor modo posible ese escaso tiempo del que disponemos, para seleccionar aquello que realmente sea más valioso para nuestra vida. Y si no lo hacemos ahora, la probabilidad es no hacerlo nunca. Si dispusiéramos de la eternidad, no importa, lo haremos el siglo, el milenio, dentro de 100.000 años, porque es lo que nos sobra. ¿Sí? Así que en algún punto también deberíamos estar agradecidos a la muerte, ¿o no? Claro. Y si además lo podemos ver de esta manera, nos va a ayudar a superar uno de los miedos que suele ser más acusante en la humanidad, que es el miedo a morir. ¿No? Y en realidad, esto lo planteaba muy bien Frankl, hay un solo peligro mortal, y es el peligro de no haber vivido. Y hay también una reflexión muy sabia de Epicuro. Epicuro decía esto: si la muerte está, el que no está soy yo. Ahora, si el que está soy yo, la que no está es la muerte. Ergo, nunca vamos a coincidir. Y si nunca vamos a coincidir, ¿por qué tenerles miedo? ¿No? Y como planteó muy bien Victorio, si volvemos a Borges, Borges decía algo también brillante, que es amenazarnos con morir o con la muerte, eso lo hace cualquiera. El verdadero desafío sería que alguien nos amenace con la inmortalidad. Exactamente. Bien. Exactamente. Gabriel, el sí. tema es que, según Epicuro, yo con la muerte nunca me cruzo porque no tengo experiencia de ella. Además. Pero puedo anticipar el cómo de mi muerte y el qué de mi muerte. Ese es el drama, ¿no? La capacidad del hombre de anticipar algo que todavía no está y de vivirlo en función de esa anticipación. Pero ahí habría que tener más sabiduría en la anticipación. En los latinos lo decían de esta manera: mors certa, hora incerta. Claro. Es decir, certeza de la muerte, incertidumbre de la hora, del cómo y del momento. Pero todos los humanos, todos los humanos nos tenemos que quedar muy tranquilos, porque la muerte redime. Bueno, una vez leí, vieron que en Argentina muchos de los camioneros ponen en los paragolpes frases. Sí. Bueno, una vez me detuvo bastante tiempo un camión, pero lo que lo compensó esa espera de no poderlo pasar fue una muy sabia leyenda que tenía puesto en el paragolpe. Y esa leyenda decía: la muerte es tan segura de sí misma que nos da una vida de ventaja. Sí. Sí. Es cierto. Sí. Así que, bueno, hay muchísimo más para seguir. Les agradezco.